la mayoría se comenzaron sin los estudios. El gobierno dijo en la época que era por un tema de que había que empezar la construcción y no se podía retrasar más. Entonces los estudios o estaban incompletos o no existían. Luego se contrataron sin licitación. Las licitaciones son importantes porque le traen transparencia a un proceso. La licitación es fundamental porque usted puede formar el precio, es decir, puede saber, mirando las distintas ofertas, si usted está pagando mucho o está pagando un buen precio por la obra que contrata. Cuando hubo licitaciones, eran licitaciones cerradas, que eran por invitación. Es decir, un banco de determinado país ofrecía el financiamiento para el proyecto y se invitaban solo empresas públicas de ese país. Entonces, eso no es una verdadera licitación. Todas están con créditos vinculados a los bancos de exportación, los famosos Exim Banks, ya sea de China, de Brasil o de Rusia. El de Brasil se llama BNDES. En todas se ven... ¿Qué se buscaba por esos caminos? Yo creo que asegurar un financiamiento rápido, sin estudiar mucho el modelo económico y la pertinencia del proyecto para el país. Había seguramente elementos de corrupción, o sea, se ha hablado de coimas, se ha hablado de contrataciones a dedo, de contratos de llave en mano. Es decir, lo que estamos viendo es que nos saltamos todas las normas de la Ley de Contratación Pública. Se crearon incluso figuras específicas para saltarse las normas que existían en Ecuador en su ley de contratación pública, que es bastante buena. Por ejemplo, la del giro específico de negocios o la de contratación Estado-Estado. Esas son excepciones que se hicieron para que usted no cumpliera con la ley y pudiera contratar grandes obras y gastar una cantidad de dinero. Imponía a Economista Rodríguez el modelo de contratación de créditos. Naturalmente era Correa. No creo que haya sido otro organismo u otro estamento de funcionarios, o a cada quien le dejaba el camino que escoja. Es decir, este hombre nunca se detuvo a pensar que él resultaba ser el responsable penal de estos asuntos de tanta significación cuantitativa. Aquí no es cuestión de que es Correa el único implicado en la parte penal por efectos de la deuda, por ejemplo. No, aquí hay una cantidad de funcionarios en cada uno de los departamentos, en cada uno de los ministerios, que tienen responsabilidad directa también, porque los informes, los pedidos, las acciones eran ejecutadas por ellas con orden de aquel individuo que todos los días sábados se implicaba política y penalmente. Porque no es cuestión de que ahora podemos dividir lo que es lo político y qué es lo penal. Lo único que tenemos que hacer es coger lo que decía los días sábados. Los días sábados iba estableciendo no solamente lo que había comido o con quién había bailado la semana anterior, sino adicionalmente también las políticas que tenían que tomarse en el futuro cercano, incluyendo temas vinculados con la justicia, porque usted recordará que Correa se preocupaba hasta el mínimo detalle. No es que yo no le conocía, no es que yo no sabía. Él sabía al revés del derecho, y la única manera de demostrar es cogiendo cada una de las alocuciones que hacía los fines de semana, el día sábado, en esas famosas sabatinas, para efectos de ir determinando responsabilidades y demostrar que Correa sabía hasta cuando una mosca volaba en su despacho. Entonces, aquí hay una responsabilidad compartida, no solamente por el presidente de la República, sino por una serie de funcionarios que todavía están en el gobierno actual, y que se pasean todavía orondos en el país. Entonces, hay responsabilidades que son bien largas por el número de funcionarios, que hay que tomarlas de manera inmediata. ¿Por qué la comisión ha construido una lista de personajes que deben ser retirados del estamento público urgentemente porque son, actores del momento político y económico mal manejado de los últimos años? Y eso es sencillo, porque solamente es cuestión de coger previamente cada uno de los ministerios,
coger las comisiones técnicas, coger quienes estuvieron involucrados, tanto en evaluaciones previas, después de las evaluaciones técnicas, quienes fueron los comités de adjudicación y quienes hicieron la contratación pública. Esa lista original que hicimos hace más de año y medio nos daba alrededor de las 2.700 personas. 2.700 personas. Todos tenían su partecita. O sea, no es cuestión que solamente esa banda de pillos corta que estaba alrededor del gobierno, no es solamente ellos. Era una gran cantidad de gente que hoy día son los que promueven justamente las redes sociales, las marchas en contra del gobierno, porque les duele la plata que se llevaron y que a veces nadie se da cuenta. En muchos casos nos damos cuenta porque su cambio en lo que es su calidad de vida pues ha sido bastante visible ante la opinión ciudadana. Lógicamente los ecuatorianos acostumbrados a ver cómo se enriquece el de al lado y teniéndole envidia al de al lado porque tuvo la cantidad de dinero para hacerse piscina, comprar un Porsche o comprar vehículos de alta gama, pues lo único que tenemos es la envidia, sabiendo que se robó la plata y queremos darles la mano y que darles el abrazo correspondiente. Esa es la cultura de todos los ecuatorianos. Bueno, no de todos, pero de la gran mayoría de los ecuatorianos. Entonces, el dinero que fueron exprimiéndole en todas las organizaciones no se debía a que Correa es un buen economista y determinaba en dónde estaba la plata, no. Eran los lambones que iban y decían, señor presidente, aquí me sobra un poco de dinero, usted puede usarla. Y ahí me iban llevando todo el dinero. Lógicamente, incluso cuando ya no había en el sector público, se fueron al sector privado, pues. Acuérdense, ecuatorianos, que gran parte de la plata del ahorro de los trabajadores fundamentalmente, en los fondos de jubilación, cesantía, fueron tomados para que maneje el BIES. El BIES, que hoy día usted va a ver cómo se han ido escondiendo una serie de informes que nos pueden decirnos que realmente el latrocinio con esos fondos públicos es inmensamente grande. Hasta ahora no tienen gerente, no tienen directorio fijos. Son encargados. Nadie quiere hacerse cargo de una representación porque saben de las responsabilidades que tienen. Entonces, realmente la situación es bien grave, porque con tasas de interés que superan a veces el 10%, pues realmente es una vergüenza a nivel internacional. Mientras los países vecinos contrataron deuda con el 2, 2,5, 3%, el Ecuador contrató con deuda sobre el 10%, y no hemos renegociado eso. ¿Y sabe por qué? Porque tienen que desembuchar las comisiones que se metieron en los bolsillos, pues. Lógicamente, este poder inmenso que se encuentra atrás de los que contrataron la deuda pública sobre los 50.000 millones de dólares, pues lógicamente ellos recibieron un montón de plata, se embucharon, se metieron al bolsillo ese dinero. Eso tendrían que devolver. Entonces, siguen incidiendo en este tema. Yo reclamo realmente, incluso al propio Contralor. No, señor, no es solamente lo que usted está diciendo en estos informes y lo que está haciendo decir a ese grupo que está a su alrededor. Había que pagarles a Tailandia. Había que pagarles y decirles muchas gracias, mis queridos chinitos, ya no les quiero tener aquí en la mesa servida para seguir operando. Y, lógicamente, y había el dinero correspondiente, puedo demostrarlo. Había el dinero correspondiente para terminar la deuda con los tailandeses. Y bajo esa circunstancia, ¿qué es lo que pasaba? Liberábamos del petróleo de esas mafias que continúan alrededor del tema de la negociación. Por ejemplo, hasta ahora, Gonzalo, hasta ahora no tenemos claridad de los contratos con la China, ¿no? De los contratos petroleros, de las preventas petroleras. Hasta ahora no hay absoluta claridad de eso. Tampoco de los contratos que se hicieron al inicio del periodo anterior. Usted recordará que fue una vorágine de decretos de emergencia, ¿no? Decretos de emergencia en los que se permitían anticipos de obras en efectivo de 70, 60, 80%, algo realmente inaudito en el manejo del Estado, sí. Realmente desprovisto de absolutamente cualquier ética pública, ¿no? Sí, y esa permisividad contagiaba el propio presidente. Esa permisividad es propia, Gonzalo, de los gobiernos autoritarios, de los gobiernos en los que no hay división de poderes, de los gobiernos en los que se maneja el Estado
con total autoritarismo, con total desinstitucionalización del país. Y no hay... ¿Y los organismos de control económico financiero qué hacían? Es que Gonzalo, usted recordará que para realizar los contratos se abolieron los informes de la Procuraduría, de la Contraloría, para dar absoluta libertad para contratar. Luego, la Contraloría, todos sabemos qué es lo que hacía. Estaba inmersa en los actos de corrupción. La Asamblea, ¿qué hacía? Absolutamente nada. Fue cómplice de la corrupción. Luego, la Procuraduría. La Procuraduría... Un silente... la justicia. La justicia totalmente tomada la justicia. El control constitucional prácticamente inexistente para controlar los hechos de corrupción. Y los organismos sociales, usted recuerde, Gonzalo, que todas las actividades sociales que podían ser un aspecto importante de la lucha contra la corrupción fueron acosadas, fueron anuladas. Incluso cualquier acción que el mismo gobierno incluso en determinadas circunstancias trató de implementar para luchar contra la corrupción, al final fue prostituida y fue indiciada. Vea usted el caso de este señor Chambers, creo que es, ¿no? Sí. Se formaron grupos de lucha contra la corrupción que al final fueron enjuiciados, fueron denostados. Usted tiene allí el Gran Hermano, usted tiene el Universo. Bueno, es realmente algo que en el Ecuador tiene un costo inconmensurable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la degradación de la moral pública, desde el punto de vista social, incluso desde la imagen que un país debe dar para atraer inversiones, para formar un ambiente adecuado para progresar. Unos casos bien emblemáticos. ¿Cuál es el interés estratégico del negocio? Hay unos casos bien emblemáticos en los que uno puede ver algunos temas. Por ejemplo, el poliducto Pascuales Cuenca. Se construye este poliducto con unos estudios que no están bien hechos desde el punto de vista geológico. Se termina la obra, se hunde el poliducto, se deforma. El poliducto es un ducto, ¿no? Se deforma el ducto de tal forma que ya no se puede operar automáticamente, sino que hay que operar las válvulas manualmente porque las válvulas automáticas ya no funcionan en esas condiciones. Se caen los taludes, se hunden los tanques de almacenamiento, la vía de acceso se derrumba. O sea, es una obra mal hecha por donde uno lo vea. Es una obra que costó $600 millones. El costo de esta obra se duplicó. En un comienzo se firmó un contrato por la mitad de ese monto. De ahí están involucrados empresas que luego aparecen en otras obras con problemas como Odebrecht o como Caminosca. El caso gravísimo de la planta de liquefacción de gas natural de Bajo Alto. Ese sí es un caso que tiene muchas aristas. Ecuador decide construir esta planta de Bajo Alto, que todos seguramente han oído hablar de ella, para explotar el gas del Golfo de Guayaquil. Y se decide también ampliar una planta que funciona con gas natural también en Machala, que se llama ahora Termogas Machala, que fue una planta muy importante. Es una planta que en algún momento llegó a proveer el 14% de la electricidad de Ecuador. Se decide ampliarla para que funcione con el gas del Golfo. Y se decide construir una tercera planta privada para hacer la liquefacción del gas natural y enviar esto a Cuenca como combustible para reemplazar el búnker en la industria. Y resulta que las reservas de gas en el Golfo estaban sobreestimadas. O se hizo mal la sísmica, o se mintió, o sea, nadie sabe cómo se llegó a sobreestimar esas reservas y se construyeron una serie de obras basadas en un supuesto falso de unas reservas que no existían en esa cantidad. Entonces usted ahora tiene la planta
trabajando por debajo de su capacidad, no solo porque no hay gas, sino porque fue mal construida. Tiene una segunda planta en construcción para la que no hay gas. Y tiene una ampliación en Termogas Machala para la que no tenemos gas tampoco. Y comenzamos a hablar de importar gas desde Perú. El problema es que la sociedad tiene que entender que la cuenta de la corrupción la pagamos nosotros mismos. Esto nos va a volver a nosotros en forma de impuestos. Esto nos va a regresar en forma de una crisis económica. Eso no queda impune y lo pagamos nosotros, todos. Y lo pagamos también en una desinstitucionalización que nos hace daño como sociedad, que nos impide empezar un nuevo negocio o que nos impide lograr un juicio justo o que nos impide expresarnos si hay un gobierno voluntarista o autoritario. O sea, es una cuenta larga y no solamente es en dinero, sino también en sufrimiento social, ¿no? En angustia social. Los de corrupción no son pocos, no son